Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres bien. Estamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación también la 30. Estamos en compañía de Maxi Pérez hoy. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Todo bien? Bueno, me alegro, ¿eh? Me alegro un montón. Estamos con nuestro sonidista de los jueves y los viernes, que es Maxi Pérez. Todos ustedes ya saben que lunes, martes y miércoles está Ramón Villa y jueves y viernes Maxi Pérez. Claro, me dice lo mismo que Ramón, porque es igual, es tipo director técnico, estilo Guardiola, ¿viste? Te comen el oído todo el tiempo, están atentos y me dice, decí ya el Facebook, sí, por supuesto, estamos en Facebook, en donde estamos ahora mismo, saliendo al aire, en donde estamos, siempre me enfatiza eso, decí que estamos ahora en vivo, saliendo al aire, que ahora van al Facebook y pueden escuchar el programa por Facebook también, que es el Facebook de nuestro programa en donde estamos. Nuestro X arroba en donde estamos, nuestro Instagram en donde estamos Uru y nuestro canal YouTube, claro, mirá en donde estamos, me dice, me apunta enseguida, ¿viste? Maxi Pérez, mirá en donde estamos. ¿Lo qué? ¿Qué me decís? Que sí, está bueno, porque claro, sí, porque hay que mirar mucho en donde estamos, ¿no? Hay que mirar, hay que oír, hay que ver, ¿no? Tenemos que ver en dónde estamos, pero no le podemos poner como nombre, ve en dónde estamos. Qué feo que queda, palomesco. Ve en dónde estamos. No. Capaz que se puede utilizar en las nuevas tecnologías ahora semánticas de Internet, capaz que poner B, pero poner la B, como la B corta en donde estamos, viste que se usa, o B larga, yo qué sé, pero B larga ya de oveja, viste, me, como las que votan a los mentirosos comunistas, ¿no? Todo el ovejerío que van arreado, y votan lo que todos los mentirosos comunistas siempre les dicen que traigo a colación de eso. Bueno, mirá en dónde estamos, así se llama nuestro canal YouTube. Ingresá, es gratis, toca la campanita porque recibís noticia. Va subiendo, ¿eh? En suscripción sigue y sigue subiendo. Ayudás, colaborá con este mensaje porque le va la vida al Uruguay en estas elecciones del 24 de noviembre. Estamos al borde o de convertirnos en un país comunista o de seguir siendo un país de libertades. Vos decidís. Está en manos del pueblo uruguayo, como estuvo en manos del pueblo uruguayo este 27 de octubre, decidir si perdíamos el orden jurídico, el régimen jurídico de la propiedad privada o no. Y el pueblo uruguayo, con total sabiduría, en un 62,6% dijo que se queda con la propiedad privada, dijo que prefiere el régimen de siempre, el orden jurídico de la propiedad privada, y le dijo que no al plebiscito comunista del PIT-CNT y del Frente Amplio, porque están los planes. Ustedes leen los planes, los que siguen este programa, los que tienen una vida política más o menos activa, que parece que tomaron una decisión o les parece que tienen una decisión muy acaudalada de conocimientos, muy aquilatada de evaluación, de análisis. ¿Ustedes leyeron las bases programáticas del Frente Amplio? Bueno, vamos a ir desglosando en estos días, ya la semana que viene, vamos a traer los puntos de las bases programáticas, donde ahí se plantea directamente un modelo comunista del país, y dentro de esas bases programáticas está, en ese programa está la nacionalización de la banca y está la nacionalización del sistema de las AFAPs, está directamente planteado la eliminación del sistema de la capitalización y ahorros, violando, como pretendían hacerlo a través de este plebiscito, todo el régimen jurídico o el régimen legal de nuestro país, que es el régimen de garantías a las inversiones y al desarrollo industrial, comercial, profesional de la propiedad privada, como lo establece el artículo 36 de la Constitución de la República. El artículo 32 establece que el derecho de propiedad es un derecho inviolable y el artículo 7 lo mismo en relación, por supuesto, que al derecho a la vida, al honor, la libertad, la seguridad jurídica, el trabajo y la propiedad. Esa seguridad jurídica que pretendían también tirar abajo, pretendían tirar abajo todo, es decir, derribar el orden jurídico de libertades, de garantías
y de propiedad privada que es consubstancial a un modelo de sociedad, un modelo de país, ¿de qué? De desarrollo, claro, de viabilidad, de proyectos de vidas personales, de desarrollos personales y desarrollos colectivos, siempre y cuando vivamos en un Estado que protege y que estimula incluso el desarrollo de la propiedad privada, no lo contrario. Bueno, los comunistas hacen todo lo contrario. Este plebiscito era un caballo de Troya, era, digamos, un mecanismo revolucionario, muy tramposo para cierta gente, que planteaba directamente instalar en la Constitución de la República, a través del artículo 67, una disposición que eliminaba, pretendía, gracias a Dios podemos hablar en pasado, porque eso no ocurrió, gracias a Dios, no ocurrió, eliminaría la propiedad privada, eliminaría inclusive todos los derechos adquiridos de propiedad privada, todo el récord histórico, todo el acervo social de 1,5 millones de uruguayos en un récord histórico de generación de propiedad privada, hubiera sido eliminado, abortado directamente, extirpado, más que abortado, asesinado, porque ya la propiedad privada estaba generada, ya estaba establecida, y esa disposición planteaba eliminarla. Un clarísimo atentado contra las principales disposiciones constitucionales respecto a principios jurídicos constitucionales que inspiran nuestro orden jurídico y que a su vez generan ese orden jurídico porque son la única fuente de validez y de legitimidad de las normas, son las normas constitucionales. La única fuente que tenemos de validez jurídica para cualquier tipo de ley es la Constitución. Bueno, ahora ellos, como perdieron el plebiscito, como el 62,6% de los uruguayos les dijo que no, les dijo que no a ese proyecto comunista, plantean que si son gobierno van a volver con este tema y por la vía legislativa, planteando una vez más un proyecto de reforma de seguridad social para eliminar el sistema de la capitalización de los ahorros con efecto retroactivo. Eso ya lo hicieron en el proyecto comunista del Kirchnerato en Argentina, lo pretendían hacer en el proyecto comunista del plebiscito también en Chile, era exactamente igual, el mismo planteo. Eso lo empezó a desarrollar ahora también de modo comunista Gustavo Petro, el economista ex guerrillero, terrorista del ELN colombiano, el actual presidente de Colombia. Eso se pretende hacer también en México, es decir, se trata de una receta estratégica revolucionaria del Foro de San Pablo. Y el Foro de San Pablo es la internacional comunista que se instaló en el año 1990, fundado en la ciudad de San Pablo, en Brasil, de ahí el nombre, y fundado por quiénes? Bueno, por sus mentores, por sus cráneos principales, ¿viste? Por esos dos cerebros que son el expresidente ya fallecido, el expresidente, el ex dictador, el tirano cubano Fidel Castro, el que estaba siempre con los habanos, que, viste, que tienen esa mirada psicopática también, medio loquillo, siempre, una especie de César Vega más guerrillero, ¿no? Y siempre están ahí con el habano y hablando estupideces, y cuando iba a Estados Unidos hacía el cra, y se llenó de guita y concentró plata y se vinculó al narco, y el narco lavó dinero como loco para los Castro, y establecieron una brutal dictadura que hasta ahora está sometiendo de modo despiadado a un pueblo cubano que no sabe qué hacer en esa isla ya. Bueno, y se han ido millones de cubanos, ¿no? Cuando la época de los balseros. Eso es lo que nos quieren instalar acá, con el Frente Amplio. Exactamente eso como lo de Venezuela, lo que es lo mismo. Venezuela está clonando todo el sistema cubano a través de ese modelo de esos dos cráneos que fueron Fidel Castro, como te decía, me fui un poquito por las ramas, Fidel Castro, vuelvo de esa digresión, y el otro, un líder cirúrgico de, de empresas metalúrgicas que habían crecido muchísimo en ese Brasil del acero y la industria pesada, un sindicalista trotskista, tan marxista, revolucionario, trotskista, que es Ignacio Lula da Silva. Esos dos personajes nefastos crearon el Foro de San Pablo porque cayó la Unión Soviética. Caía en esa época, estrepitosamente, el modelo que ellos, bueno, reivindicaron rápidamente para América Latina
y luego hacia América Latina y el Caribe. Un desastre, mamarracho. Bueno, estos pueblos latinoamericanos están muy sometidos a esa tiranía cultural, doctrinaria, política, porque la han instalado en muchísimos países, han gobernado ya en muchos países, han gobernado inclusive de modo simultáneo en un periodo de la historia reciente, cuando cuando los gobiernos del Frente Amplio acá eran todos prácticamente gobiernos de coaliciones marxistas, de expresiones marxistas, integradas a esa estrategia del Foro de San Pablo, y todos nuestros países tuvieron Ministerio de Desarrollo Social, Ministerios de la Mujer y del Género, o direcciones, como acá se creó una dirección, un Instituto de la Mujer y del Género, todos tuvieron esas comisiones de los derechos humanos, como tenemos acá, por ejemplo, ¿no? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todo ese tipo de receta, todos con el IRPF, por ejemplo, impuestos a las jubilaciones, una carga tributaria muy alta, y eso genera empobrecimiento de los pueblos, como ha pasado en Uruguay. Frente Amplio lo que ha desarrollado es un modelo de empobrecimiento que finalizó en el 2019 con una alta tasa de desempleo, 10,5% de desempleo, eso en el ámbito formal. Después está todo el desempleo no declarado, que es más grande, con una amplísima migración de empresas, empresas extranjeras que se fueron, las expulsó el modelo político tributarista del Frente Amplio, un Frente Amplio que acudió muchísimo a los préstamos, pero a los préstamos del sector financiero instalado en Nueva York y en Washington, no con el FMI incluso, ya directamente con lo que ellos dicen que aborrecen, con lo que no quieren saber nada, que es directamente con el sistema financiero, contrayendo deudas a más altos intereses, pero Uruguay de todas maneras, honrando esas deudas, pagando, tiene un alto rango inversor y confianza en el mercado exterior porque tenemos una enorme tradición, larga tradición histórica, una fortísima tradición desde nuestro derecho financiero, desde nuestro derecho tributario, una también fortísima tradición desde el derecho comercial, porque tenemos una constitución muy sabia que jamás, jamás de los jamases fue discutida en estos aspectos vinculados al derecho inviolable de la propiedad privada y a las lícitas actividades comerciales, industriales, empresariales, profesionales, de autocultivo, educativas, formativas, que provienen del derecho inviolable de la propiedad privada y del derecho inviolable de la libertad, el libre emprendimiento, y provienen de un principio sustantivo, cardinal para nuestro Estado de Derecho y para la estabilidad económica del país, como lo es el principio jurídico de la seguridad jurídica. Contra todo eso iba este plebiscito y nos dicen que si son gobierno van a ir contra todo esto otra vez. Entonces es realmente un desastre en el que estamos metidos ya en este berenjenal de convivir con el comunismo, de haberlo institucionalizado como una fuerza de alternativa viable cuando no lo es, porque lo que ha planteado el Frente Amplio en todos estos años, ahora queda cada vez más claro, es desde un modelo educativo que cooptaron desde la década del 60 a la fecha, desde un modelo sindical que les da muchísimo poder, ese modelo del sindicalismo único, inclusive esos sindicatos únicos dentro de la central sindical del PCNT, con un marco jurídico que les da potestades para negociar las políticas económicas como políticas públicas dentro del Estado, porque negocian las escalas salariales, negocian la distribución de los recursos en la administración del Estado, negocian el establecimiento, digamos, del régimen horario de los trabajadores o funcionarios públicos del Estado. Tienen muchísimo poder ya de decisión a nivel de políticas públicas, desnaturalizándose la condición de sindicato o el rol sindical. Vamos a ver también un informe la semana que viene del nacimiento de los sindicatos, de qué se trata un sindicato, cuáles son las funciones y en dónde tiene que estar trabajando verdaderamente un sindicato, a qué se tiene que dedicar, cuál es el rol natural del sindicalismo. Porque en nuestro país no tenemos sindicalismo. Tenemos una pantalla sindical, una gran central aparentemente sindical,
que es una organización social de fuerte penetración, ya institucional por un lado, y también social y mediática de la ideología marxista-leninista, la ideología del Partido Comunista, porque eso es el PCNT, es el Partido Comunista organizado como una central sindical con cada uno de sus sindicatos únicos por actividad económica, en lo privado y por actividad de los funcionarios públicos y también actividades económicas del Estado en lo público. Es una estrategia brillante desde el punto de vista de la cooptación del poder, de lo abarcativo y de lo extenso que se puede hacer ese poder, porque una actividad sindical que esté convalidada de esa manera, de modo atolondrado, como lo hace nuestro Estado y como lo hacen nuestros gobernantes, les da todo este poder que están teniendo ahora, al extremo de que nos pusieron en esa zozobra histórica, histórico-institucional, como Estado soberano, nos pusieron al borde directamente de la pérdida absoluta de nuestras libertades, de nuestros derechos de propiedad, del rango inversor del país, de la seguridad jurídica, y que afortunadamente, a Dios gracias, tengo que decir las dos cosas, por fortuna, fortuna providenciada para mí, el pueblo uruguayo tuvo la lucidez necesaria, tuvo el sentido común y rechazó ese plebiscito terrorista contra nuestras libertades, contra nuestras dignidades, contra el honor de nuestras vidas, contra la seguridad jurídica, contra la Constitución, contra el derecho inviolable de propiedad privada, contra el futuro del Uruguay. El pueblo uruguayo tuvo la lucidez, tuvo el sentido común, tuvo la capacidad de darse cuenta, pero estamos jugando con fuego realmente. Estamos jugando a esa ruleta rusa que un día nos puede pegar un balazo en la cabeza y matarnos el Estado de Derecho que nos queda, las libertades que nos quedan. Si ellos son gobiernos, marchamos al espiedo, perdemos todo esto, porque ya en el gobierno se van a instalar y arbitrariamente, como siempre lo hicieron, van a hacer lo que les parece. Está todo planteado en las bases programáticas del Frente Amplio, está planteado este modelo de nacionalización de la banca, otra vez lo mismo. Está planteada la concentración de los recursos económicos en el Poder Ejecutivo. Está planteada una nueva escalada impositiva, tributaria, sobre todos nosotros. Está planteada la creación de nuevos ministerios y eso conlleva más presupuesto estatal y una enorme escalada tributaria para bancar otros 4, 5, 6 mil empleados, funcionarios por supuesto, inventados por los comunistas, que van a ser funcionarios públicos, que van a ser de pronto 10.000, 12.000 militantes más dentro del Estado, acomodándose en ese régimen prebendario de funcionarios militantes que nos van a cobrar mucha guita por tener dos ministerios absolutamente innecesarios. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sí, va a ser Ministerio de la Injusticia y de los Izquierdos Humanos. Vamos a tener que bancar eso si ellos son gobierno. Y a su vez el Ministerio de la Mujer y del Género. En verdad sería el Ministerio del Feminismo Radical y de la doctrina neomarxista del género. Pero ellos son muy expertos en emplear expresiones vagas y elegantes. Por ejemplo, nunca vas a escuchar que te digan pobres, te van a hablar de los necesitados, te van a decir los necesitados, los más vulnerables, dando la idea de que hay un conjunto de personas, un contexto de la sociedad que está siendo maltratada, atacada por el sistema capitalista. Esa es la retórica. Ese es el sentido, esa es la semántica, digamos. Ese es el sentido que asume ese tipo de expresiones. Los más necesitados, los que no pueden llegar a tener siquiera lo mínimo, lo básico, y se plantean como los defensores, de los más pobres, como los que plantean políticas que les van a dar esperanza y posibilidades reales a los pobres, cuando es todo mentira. No se da eso. Mira, te quiero poner un video de un compatriota que directamente, como lo dice, es un peón de campo muy interesante.
porque acá tenemos que estar todos juntos, los uruguayos, ¿eh? Es así. Y veo que el pueblo uruguayo va despertando y va mostrando ese renacer de su sabiduría natural, de ese acervo que todavía tenemos, gracias a Dios, ese acervo de sabiduría natural, de sentido común, de esa sabiduría popular de la gente de a pie, de la gente común y corriente, que dentro de la cual yo también me siento. Yo me siento también en un mundo de aspectos de la condición humana, sencillamente un hombre común y corriente que me he cultivado, me he formado en algunas áreas de las ciencias sociales, de los conocimientos de las humanidades, y creo que tengo una mínima capacidad de poder comunicarlo. Pero este hombre, este peón de campo, este oriental, dice una enorme verdad, y creo que la dice mejor que yo, y vale la pena que lo escuchemos, porque habla precisamente de estos estafadores, delincuentes de la política, que están planteando siempre que le van a dar mejores posibilidades a los pobres, diciéndolo de otra manera, cuando en verdad no le dan nada a los pobres, nunca le dieron nada. Les dieron una alta tasa de desempleo del 10,5%, le dieron un déficit fiscal muy alto del 5,1%, les dieron un endeudamiento externo muy grande, una baja tasa de crecimiento de las reservas del Banco Central. No les dieron nada, les dieron desempleo, no les dieron infraestructura, no les dieron nada, no te dan nada. Es todo mentira. Por otra parte, cuando alguien te habla de que en su gobierno le va a dar a los pobres, porque le va a sacar a otros, porque el Estado no está para dar. El Estado está para administrar los recursos económicos, está para distribuir esos recursos de la mejor manera en cuanto a la funcionalidad del Estado, no distribución de las riquezas, como ellos le llaman, que en verdad es la repartija de plata que le sacan a otros. Bueno, eso es lo que hacen siempre los comunistas. Vamos a escuchar a este compatriota porque dice grandes verdades. Buenos días, señora, ¿cómo le va? ¿Anda bien? Espero que ande bien. Para mí es un gusto poderla saludar. Nicolás Márquez. Estaba leyendo su comentario y es difícil de digerirlo. Usted sabe que a mí se me hace difícil poder de... Porque hay una cosa, usted sabe que los empleados rurales no somos como... como hay una cosa, el frente se raja las vestiduras de que defiende a los pobres y que los saca adelante. Y la gente, yo no sé de dónde es usted, porque me encantaría saber, me gustaría que se presentara, que dijera de dónde es y a qué se dedica, porque así de esa manera yo la podría entender de otra manera y poderla interpretar de repente quizás lo que usted nos quiere decir, ¿verdad? Porque a mí en realidad, a mí me provoca, cuando yo leo este tipo de comentario y leo personas como usted con tanta soberbia y hablar sin empatía por los demás y sin sentido común, a mí me provoca un poco de molestia, ¿me entiende? Porque nosotros, la gente de campo, a mí no, que usted venga y que me diga que el Frente hizo algo por el peón rural, no. La gente no somos de los que nos ponemos contentos porque nos nombra por el peón rural y el orgullo que tenemos de que nos nombren en la televisión o que salga en un informativo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos de carne para que vengan a hacer política con nosotros, a nombrarme como hace el Frente con los pobres. El Frente nombra a los necesitados. Tiene hasta calidad para decirle, no les dicen pobre, la gente más necesitada, la gente con carencia tienen calidad para decirlo. Y ese tipo de gente se siente identificado y cree que esa persona que lo está nombrando Thais en algún momento nos va a sacar adelante, vamos a salir de acá. No, cada vez los hunden más. Y ellos siguen con esa esperanza. ¿Sabe qué? Me hace acordar un cuento de mi papá cuando yo era chico, cuando dice que un zorro murió de hambre troteando atrás de un toro. ¿Sabe por qué? Porque dice que el toro se paraba a comer y el zorro se paraba a mirarlo. Dice en algún momento se le van a caer las bolsas y ahí yo las voy a comer.
Y a mí me está haciendo, esto que usted me está diciendo me hace exactamente acordar ese cuento que me hacía mi padre cuando era chico, ¿no? Y es eso, lamentablemente el frente no hizo nada por nadie. El frente hicieron por ellos, pero por mí no hicieron nada. Y yo toda la vida he trabajado y voy a seguir trabajando. Entonces, si quieren hacer política, los políticos con esas cosas que lo hagan, pero no nosotros, la gente común. Digo, salir a hablar la gente común de ese tipo de cosas es no respetar al resto de los ciudadanos. Me gustaría que lo analizara un poco más a veces antes de decir ciertas cosas. Usted y otros más también. Es así, con total sabiduría, dice este hombre, que ellos buscan la de ellos, no te van a arreglar nada, no te van a solucionar nada. No hay gobierno que pueda plantearse de esa manera. El gobierno te tiene que plantear que te va a garantizar una sociedad cada vez más libre para que te puedas desarrollar y administrar correctamente los recursos públicos, que son los recursos de todos nosotros, distribuirlos de la mejor manera, minimizar al máximo de rigor, minimizar los gastos del Estado, porque el Estado gasta. Ahora, cuando el Estado es eficiente y efectivo, ya es un Estado que deja bastante de lado el concepto del gasto, porque ahí es un Estado en el que estamos invirtiendo para que nos permita funcionar cada vez mejor como sociedad organizada. Mirá qué diferencia de paradigma. Esa es la gran diferencia entre un gobierno democrático liberal en relación a un gobierno comunista o socialista. Esa es la enorme diferencia. Ellos siempre dicen lo mismo, hablan con la misma retórica, y es muy fácil porque a toda realidad, a toda la complejidad que se va planteando en la dinámica de la vida, las distintas coyunturas que tenemos como países, que tenemos a nivel climático, coyunturas como hay ahora, estos conflictos planteados en esta geopolítica muy tensa, con la invasión de Rusia a Ucrania, con las invasiones permanentes a territorio israelí, digamos que asusando, atacando, provocando al mundo occidental, porque al provocar a Israel y provocar a Ucrania, se está provocando a la OTAN, se está provocando el modelo del mundo libre desde países totalitarios, es decir, desde Rusia, desde Irán, desde un fanatismo religioso, yihadista, planteando una sharia islámica, es decir, una hegemonía, una extensión hegemónica absolutista, totalitaria, lo mismo el régimen ya autocrático y totalitarista de Putin, patoteros internacionales, pendencieros, criminales de guerra, lo mismo los integrantes del Partido Comunista Chino, Xi Jinping a la cabeza, cobijando a Corea del Norte y Corea del Norte en alianza con Rusia, enviando una enormidad de militares desde ese ejército que tiene 9 millones de profesionales en un país de 25 millones, fíjate que viven para la guerra. Así pasa a nivel más precario con Venezuela, con Cuba. Están fortalecidos esos ejércitos, son presupuestos militares, son directamente eso, presupuestos militares y policiales, con un montón después de almanuenses, te lo traduzco igual, de alcahuetes del Poder Ejecutivo, que concentra todo el poder. Esos alcahuetes son el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, como pasa en Venezuela. Bueno, acá quieren hacer lo mismo. En gran medida ya lo hicieron, ya lo hicieron. Y esto quedó, digamos que, trancado por este gobierno, ralentizado por este gobierno que planteó un montón de cambios institucionales en esta etapa en lo financiero, en lo económico, en lo que hace a la actividad de emprendimientos, y tienen que venir ahora cambios en el sistema educativo. Planteaba cambios en la seguridad pública, lamentablemente el fallecimiento de Jorge Larrañaga, que era la persona altamente capacitada con el proyecto de una seguridad pública, falleció prontamente, de modo muy dudoso para mí, y eso se desconfiguró, se desbarrancó. Pero hay ahí, por supuesto, que dos enormes debes: sistema educativo, seguridad pública, y el tercer gran debe, que es el restablecimiento de la independencia del Poder Judicial, que seguramente lo harán en el próximo gobierno. Bueno, nos plantea un país muy distinto. Este gobierno protege la propiedad privada, protege los emprendimientos, estimula todo eso, bajó impuestos, la escala impositiva ha bajado,
tenemos un descenso significativo. Vamos a ir dando en el curso de estos días estadísticas de crecimiento del PBI, por ejemplo, el PBI per cápita, el PBI neto, el PBI, la liquidez de PBI que tenemos, el crecimiento de las reservas, en el 3,8% han crecido las reservas del Banco Central del Uruguay, el crecimiento del empleo, de aquel 10,5 estamos prácticamente en un 8%, después de una pandemia de 2 años y en un mundo en guerra, que no es lo mismo que aquel periodo de un esplendor económico mundial, de una apertura de los mercados internacionales, sin guerra y sin pandemia, como el que tuvo el Frente Amplio, dejándonos una economía de guerra. Así que la gente que se come la pastilla de ese verso, que estudien un poco más, que escuchen, porque no hubo ningún gran cambio para nadie, para la gente de a pie, para la gente común y corriente, como muy bien lo dice este compatriota uruguayo. Vamos a una pausa y vamos a seguir con este tema. Traje un texto donde te lo voy a decir de un modo elegante por un lado y después lo vamos a traducir, lo vamos a bajar al Rioba, al lenguaje de calle para que entendamos todos, pero está bueno también desde el punto de vista técnico ir viendo cómo trabajan los comunistas y cómo van nutriendo socialmente esa ideología, creando una especie de humor social, pero que está muy consolidado desde un sistema educativo, te repito, que ha instalado la doctrina marxista de modo cada vez más evidente en un proceso gradual de cooptación de los contenidos y de la formación docente en nuestro país, tema que vamos a conversar mañana con el doctor Claudio Rama. Vamos a una pausa y continuamos.